Bienvenidos sean todos a este que es su programa Esto es Excelencia. Para nosotros, como siempre, es un gran placer poder compartir con todos ustedes en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Hoy tenemos un programa pero muy especial y yo sé que usted se va a maravillar de lo que vamos a hablar en este lugar y se va a gozar con nosotros, así como lo viene haciendo ya hace un tiempo. Para mí, Víctor Almanzar, un gran placer poder compartir con ustedes a través de esta plataforma, pidiéndole que se suscriba, que le dé a la campanita, que comente, que todo eso es importante. Hacemos este contenido siempre con el propósito de edificación. A veces usted ve algunos debates que se dan aquí, son debates sanos, son debates entre hermanos, que al final lo que van a hacer es pues levantar esa curiosidad que es importante para escudriñar, para estudiar, para leer la palabra y para conocer más sobre estos temas bíblicos, teológicos, filosóficos, científicos y un poquito más allá, porque hoy vamos a hablar un poquito más allá. Hoy tenemos un tema que es artístico en parte, donde usted se va a gozar en gran manera con este tema. Tenemos un invitado hoy muy especial. Yo le venía diciendo ya hace un tiempo que íbamos a tener invitados de vez en cuando, entre tiempos y tiempos. Y el invitado de hoy para mí es muy especial, lo aprecio mucho, he compartido con él y es una persona que le ha añadido mucho valor a mi vida a nivel profesional, a nivel de la escritura. Y de verdad que para mí es un grato placer tenerlo aquí en el día de hoy. Es una persona que yo sé que usted también le va a tomar ese cariño que yo le tengo cuando empiece a verlo a través de esta transmisión y cuando lo conozca, si en algún momento lo conoce o los que ya lo conocen, porque también es una persona conocida. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de un tema que es cristianos de película. Oye. Cristianos de película, así como usted lo escucha que suena. Pero tenemos con nosotros a una persona amante del cine, tenemos con nosotros a un cineasta, a un escritor, cantante, declamador, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a lo que es el arte, pero con un sentido y un contenido muy, pero muy apegado a la palabra de Dios, con un contenido muy ético y con un contenido para llevar transformaciones sociales, pero desde un punto de vista también espiritual. Entonces hoy tenemos con nosotros a Jesús Villanueva, quien saluda a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Víctor, por darme la oportunidad de estar aquí y de poder compartir de las cosas a través de las cuales el Señor nos ha permitido llegar a la gente. Aquí estamos, en excelencia. Gracias, Bella, gracias. También tenemos con nosotros a nuestro hermano Feliberto Vázquez, que es parte... Otro invitado. Que ya aparece como invitado porque la gente ha estado reclamando en el chat que dónde está Feliberto. Feliberto está aquí. Lo que pasa es que Feliberto no está en todas las grabaciones porque somos un equipo variado. Se ven a Johnny Alejandro de Sena, ven a Carlos Veloz, pero Feliberto es de nosotros y él está aquí. En los programas de niños me ponen a mí para... ¿En los programas qué? de niños. Saluda a la audiencia, Feliberto. Un saludo a todos y la gracia del Señor Jesucristo mora en su vida. Encantado. Feliberto, caramba. Él dice que lo ponemos en los programas de niños. Pero fíjese que el programa de hoy es de muy adultos. Porque cuando nosotros hablamos del séptimo arte, estamos hablando de la meca del arte, podríamos hablar, Villa, porque bueno, aglutina todas las manifestaciones sí, artísticas. Claro, eso es lo que el cine involucra. El cine, no hay una, bueno, el cine es ciencia, comunicación y arte. Y como arte lo envuelve todo, porque envuelve el arte de hablar, envuelve el arte de tocar, de ser música, de la música, el arte de la actuación, el arte de los diseños arquitectónicos, de los diseños gráficos, involucra cualquier manifestación artística habida y por haber. Y sí, dentro de la categoría de arte, desde la 1 hasta, se supone que la séptima, en algún momento se dijo que hasta ahí llegaban las manifestaciones artísticas. Es la séptima, se supone que hasta ahí llegaban, pero hay demasiado arte en la vida como para decir que solo hay 7.
pero sí esa es la séptima. Sí, pero tú sabes que el 7 tiene una implicación representativa de perfección. Y cuando nosotros tomamos la Biblia, el 7 dice ya es el nivel máximo de perfección. O sea, se marca así, la gente lo entiende con ese simbolismo. Es el nivel máximo de perfección, pero el 12 es el nivel de gobierno. De gobierno. O sea que... Pero no, recuérdate que no todo el que gobierna bajo perfección. También es verdad. Entonces, no, es un buen punto. Es un buen punto. La mayoría de veces son imperfectos los gobernantes. Bueno, todas las veces. La mayoría de veces. Entonces, nosotros tenemos aquí, hermanos, a un gran productor de cine aquí en República Dominicana que ha llevado a las salas de cine a Reinicio, Expresos y El Poder de la Iglesia también, ¿verdad, Villa? El Poder de la Iglesia... El Poder de la Iglesia no. El Poder de la Iglesia lo presentamos en escuelas, universidades, colegios, iglesias, en distintas localidades, pero no, cuando nosotros llamamos al Poder de la Iglesia para ver si se le daba la oportunidad de presentarse en pantalla grande, nos aquerosearon. Nos dijeron, bueno, eso no tiene la calidad. Lo mismo hicieron con Reinicio, solo que en Reinicio hubo una cadena de cine que dijo, déjame ver, y cuando vio la manera en cómo la historia estaba siendo contada, entonces dijeron, bueno, técnicamente hablando no que está tan en el punto, pero la historia está bien contada, ¡pah! Y entonces con esa fuimos a pantalla grande. Bella, pero tú no empezaste haciendo películas, tú empezaste haciendo música, ¿verdad? O poemas, declamando. No, yo empecé rapeando realmente. Rap. Sí, yo empecé haciendo rap. Tú sabes que cuando Rapper Delights, 1979. ¿Cuándo, Villa? Rapper Delights. ¿Cuándo? Hacer el hip hop. ¿Pero que cuándo? ¿En qué año? En 1979. En 1979. 1979. Ese año me suena a mí a los lomos de mi padre. Y a los lomos tuyos. Allá estaba yo. Cuando eso surgió, ya yo tenía ya 10 años. Y ese era la sensación, tú sabes, del momento. Sí. Y entonces, a todos los que tuvimos contacto con eso y que nos interesaban las cosas gringas, Rapper Delight nos golpeó fuertemente. Y entonces uno venía bañado de los asuntos de John Travolta también, de Saturday Night Fever y Grease. Y entonces se combinan todos esos elementos. Y yo limpiaba zapatos en ese tiempo, que fue mi primera profesión. Yo hice una especialidad en lustrar zapatos a los 8 años de edad. Pero bien. Y limpiando zapatos me encontraba con muchos Dominican York en las calles. Y entonces esos Dominican York me transfirieron esa fórmula urbana, como se conoce hoy día, ¿verdad? Y entonces ahí, pero claro, uno siempre tiene una mente de película. Cuando uno es carajito, uno tiene una mente de película. Así como se llama el programa hoy, ¿verdad? Uno tiene una mente de película. Mientras yo rapeaba, a veces yo me imaginaba el Llanero Solitario rapeando, o me imaginaba Superman rapeando, en todas esas cosas, ¿no? Y claro que llegó un momento en que yo nunca pensé que podía hacer cine. Pero en mi vida de rapero, de bailarín, de break, de electro boogie, de hacer sonidos con la boca, en mi vida de esa fórmula, mi mente estaba llena de histrionismo. Yo escribía algunas poesías, pero las poesías yo no las pensaba para declamar, nunca. Yo empecé a escribir poesía para dárselo a los otros carajitos enamorados de otras niñas. Entonces yo le hacía, y no era poesía, eran pensamientos. Yo le escribía. Eran pensamientos y yo se lo hacía. Yo le escribía las cartas a los amigos míos y las mujeres terminaban enamoradas de mí. Ay, como Cyrano de Bergerac. Una pregunta, entonces, usted, por ejemplo, es de padre cristiano o ¿cómo usted llegó al evangelio? Porque usted sabe que eso del rap, y más en los tiempos que usted lo está diciendo, estaba muy asociado al vandalismo. Se lo digo porque yo he navegado en ese mundo también. Y ¿tú fuiste rapero, Felipe? Claro, yo tengo muchísima música en YouTube, pero no hablo de eso, yo no hablo de eso con nadie. No me digas. Sí, esa es la vida secreta de Feliberto. Y escribo poesía también, por eso ni quiero ni hablar, porque lo estoy escuchando. Esa es la vida secreta de Feliberto. Sí, entonces, o usted, por ejemplo, conoce al Señor luego, porque estoy turbado ahí. Mira, primero... Porque si no, usted estaba en disciplina eterna. Aunque este no es el programa, déjame hacer una aclaración sobre el rap.
El rap, lo que pasa es que hay mucha gente que habla de todo sin saber. Y no me refiero a ustedes, sino a uno le llegan informaciones creyendo que esas son, pero Sí. no. Tú sabes que el rap, yo no lo puedo asociar a la maleantería de antemano, porque el rap fue el resultado de los parties manejados por los DJ y la intención de animar a los bailarines. Entonces, esa pero intención... también era de denuncia No, social. de denuncia social. esa es una segunda etapa. Sí. Ok. O sea, Que fue donde cogió fuerza. Exacto, esa es una segunda etapa, pero al principio el rap era eso, era vamos a animar a los muchachos a bailar, esa fórmula. De hecho, 1974, entre el 74 y el 79, era eso. Pero en el 79, cuando adquiere la característica comercial, ¿verdad? Por Rapper Delights, porque ya otros habían hecho rap antes de Rapper Delight, pero grabado. Pero Rapper Delight, digamos que es el boom de todo esto, ¿no? Sí. Entonces, ya es en el 1980, del 84 hacia adelante, cuando entran NWA, cuando hablo de NWA, estoy hablando de Ice Cube, Eazy-E, obviamente bajo la mano de Dr. Dre. Cuando ellos entran es que el rap adquiere esa fórmula de gantería. Porque África Bambaataa, por ejemplo, que fue uno de los que cuando vio el boom y lo que podía generar el rap, al contrario, él utilizaba eso para tratar de que los muchachos dejaran las gangas. Y entonces ahí es que se originan los freestyle, las competencias, esas competencias, porque él trata de que haya una sustitución. Es como si se intentara cambiar, dame tu arma y yo te voy a dar el ritmo, dame tu arma y yo te voy a dar la música. Sí. Eso lo generó África Bambaataa, de hecho, el creador del nombre hip hop, o el que popularizó el nombre hip hop, encerrándolo en un tipo de cultura. Y repito, 80 y tanto en adelante es que adquiere la característica con la que nuestros muchachos son influenciados. Pero el rap no es solo eso, el rap tiene muchísimas fórmulas en el camino. Sí, pero es la forma en la que lo ven aquí. Sí, a claro. eso me refiero. O sea, por eso le pregunté que si usted, por ejemplo, era cristiano y al mismo tiempo improvisaba o hacía rap o conoce al Señor. No, después. yo conozco al Señor ya, de hecho ya yo había participado en el calentísimo del 9, buscando el doble de Michael Jackson y bailando Electro Boogie junto a mi hermano. Señor, o sea, al infierno, antes de eso, Dios mío. yo me hice cristiano con la idea en mi cabeza de que yo podía ser un excelente rapero. Una señora llamada Lucy Curry, yo le limpiaba los zapatos todos los fines de semana, le limpiaba el patio, le limpiaba la marquesina. Ella, cristiana, entonces de alguna manera empezó a influenciarme. Yo era en mi break, en mi headspin, en mi vuelta con la cabeza. Ese era mi por ahí era que yo andaba. Hasta que por fin yo dije, bueno, yo voy a recibir al Señor Jesucristo para salir de ella. Por educación, porque ella me ha tratado muy bien. Entonces, si yo recibo al Señor, ella me va a dejar de preguntar que cuándo yo voy a recibir al Señor. Y fue un gancho. Porque recibí al Señor y no he salido ni de la iglesia, ni del Señor, ni de ella. Porque todavía al día de hoy, cuando yo me pongo medio belicoso, ella aparece y me jala la cabeza. Pero entonces, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué enfocarse en el cine, por ejemplo, y en el arte, pero desde un punto cristiano, cuando eso no factura dinero? Y hoy en día las cosas se hacen por dinero. Sí, claro, todo se hace por dinero, pero hay quienes tenemos una misión en la vida. Entonces, desde mi adolescencia, cuando yo recibí al Señor, asumí el compromiso, porque yo lo recibí cuando iba a cumplir 15. Ya a los 17 entendí que Dios tenía una misión para mí. Entonces, el que tiene una misión, aunque hace las cosas con dinero, no necesariamente la hace por dinero. Y aquí viene el gran detalle, ¿no? Mi vida de artista, de cantante, de declamador, de actor, ha sido hasta el día de hoy una vida asociada a la misión de impactar en todas las esferas sociales, así como también colocar el mensaje transformador de Jesucristo. Y cuando el Señor me colocó a trabajar en el cine también es igual.
Sin embargo, el dinero siempre va a ser necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace, sobre todo el cine, es carísimo. Todo lo que se hace en el cine se hace con dinero. Y sobre todo si aunque uno empiece, porque así es como hemos empezado de una manera, digamos que paulatina y haciendo cine casero, cine experimental, y ahora en el cine profesional, hemos ido creciendo en cuanto a la calidad técnica, poco a poco, y la calidad técnica es con dinero. Una pregunta, Villa. Hemos hablado ya un poco de su vida, cómo usted empieza, el cine, la composición, el rap, pero ¿cómo ven los cristianos las diferentes iglesias? Porque usted es un hombre que ha caminado mucho. Por ahí iba. Ha caminado muchas congregaciones, Sí. conoce a muchos líderes, ha participado en muchas actividades religiosas o cristianas. ¿Cómo ven ellos estos movimientos, desde el rap hasta el cine? ¿Lo identifican como algo que el cristiano puede hacer o ver o no? ¿O ha tenido usted que tener muchas luchas y dificultades con conservadores radicales que no permiten ni siquiera que se proyecte un drama cristiano en su congregación? Por ejemplo, de los 2000 para abajo. No, vamos Sí, a escuchar claro. a Villa, que Villa Sí, tiene, no, pero puede ser de 2000 pero para está arriba bueno también. pero está bueno que empecemos por ahí. Sí. Bueno, imagínate tú el año 89, que Ya. es cuando yo empiezo... Ya yo andaba, ya ahí sí yo andaba Que cuando yo caminando. empiezo a grabar, año 89, yo grabé Qué Dolor, que fue el primer rap que yo hice en mi vida. Imagínate tú esa fecha. La mayoría de las iglesias acostumbradas, un tipo de iglesia acostumbrada al pandero y a la güira, o otro tipo de iglesia acostumbrada al órgano, y otro tipo de iglesia solo a las manos, porque son sus líneas. Y en esa época entonces están surgiendo, estamos en ebullición y efervescencia, están surgiendo una serie de adoradores y de cantantes de diferentes latitudes también, porque yo no era el único. Estamos hablando de que en esos tiempos el merengue, la balada pop, estaban haciendo fórmula. Yo entro y lo primero que veo son conciertos que desde el punto de vista juvenil no me llaman la atención, porque estamos hablando de que un concierto con una luz normal, sin luces show, sin coreografías, sin nada de estos elementos. Y lo primero que yo hice en el caso de los conciertos fue introducirle esos elementos. Pero yo estaba apoyado. Yo tengo un pastor que hasta el día de hoy me consiente en todo, que es el pastor Braulio Portes. Ese es mi pastor. Y su esposa, doña Melba, es de la tribu de Can, o sea, es una pastora canera. Entonces, además de que manejan la Biblia con un nivel extraordinario, ¿sabes? Y además de que saben enseñar. O sea, no solamente tienen conocimiento, sino que saben enseñar. Pero ellos lo aceptaron eso desde que usted comenzó. Mira, ellos fueron los que me motivaron. ¿No hubo problema? No, porque cuando yo llegué, ellos vieron el flow. Ellos vieron este tipo con esta pinta. Algunos en la iglesia lo miraron raro al tipo. Este tipo, esos pantalones cayéndose por el suelo. Así yo entré a la iglesia así. Como usted. Exacto. Estos tipos con estos pantalones cayéndose por el suelo. Pero empecé a dar frutos en el sentido de que, bueno, yo llegué a la iglesia, pero yo llegué a ser cristiano. Yo no llegué a hacer otra cosa. Y entonces en el camino ellos empezaron a ver mi conducta. Cuando yo testificaba, ellos se daban cuenta que habían ciertos elementos artísticos de la calle y clásicos a la vez que yo manejaba. Que cuando hablamos de la calle estamos hablando, ¿verdad?, de lo urbano, y lo clásico es porque yo estudié danza moderna, estudié baile clásico, estudié danza frontillana. Entonces yo veía esos elementos y empezaban a motivarme. Mira, hace falta tal cosa, y yo la armaba. Hace falta tal cosa y yo armaba la cosa. Entonces, en la iglesia, en el templo, yo hacía esas cosas clásicas. En los campamentos juveniles, entonces rapeaba. Y esas cosas, otras iglesias asociadas a la nuestra empezaron a ver y empezaron a llamarnos. Y en el camino, pues tú te topas con, obviamente, con los que no están acostumbrados a eso, no han sido formados para eso, pero el Señor, hasta el día de hoy, yo puedo testificar
que me ha dado la bendición de poder entender a las iglesias. Pero, entonces tú tienes una iglesia que no está acostumbrada a una fórmula, a una herramienta específica, porque estas cosas hay que mirarlas como herramientas. No hay que mirarlas ni siquiera como cosas esenciales, como para que tú seas salvo o para que seas bendecido, edificado, sino como una especie de herramienta que tú utilizas para colocar el mensaje. como un complemento. Un complemento. No podemos ver el cine como un entretenimiento, Si es entretenimiento. más que como una herramienta. Es que la herramienta es el canal como tal. El cine es un canal que tú le colocas lo que a ti te dé la gana. Si tú, vuelvo al cine para y después ir atrás. Sí. Mira el cine. El cine cuenta una historia. Un borracho acabó con su esposa y con los hijos, y entonces él va a tener una consecuencia. Eso, de la manera en que yo lo cuento, yo puedo contártelo para hacerte reír, y entonces te hago una comedia o una farsa, pero te lo puedo contar para que reflexiones. Si es para que reflexiones, entonces te hago una tragedia o un drama. Y yo no vine a dar clases aquí de la clasificación de los géneros literarios, pero bueno, lo que sea que yo quiera colocarle, ahí va. Ahora, es entretenimiento porque mientras lo veo, me entretengo. Pero, Lo que sea que yo le coloque, tú tienes una estructura para hacer un guión, tú tienes una estructura que se llama planteamiento, nudo, la lógica aristotélica, nudo y desenlace. Entonces tú tienes esos tres elementos. Bueno, pues, ¿a dónde está el secreto? ¿A dónde está la clave? En el desenlace. Tú piensas en hay que rescatar el mundo. Marvel va a pensar en crear un personaje que es un científico loco, Tony Stark. Y va a crear otro personaje que es un extraterrestre, Loki. O cualquiera de esos extraterrestres. Va a crear eso. Entonces, ¿para qué lo crea? Bueno, necesito a alguien que invada. Necesito a alguien de la familia de esos extraterrestres que conozca los trucos para que se una con el científico loco y salve al planeta Tierra. Para Marvel, el planeta Tierra siempre va a ser salvado a través de la unión de un científico loco, de un alienígena o de alguien que un animal lo hizo parecido a él. Yo lo voy a salvar a través del mensaje de Jesucristo. En cualquiera de los casos, no importa cuál fuere, en el cine, a la hora de crear un guión, hay un planteamiento, un problema que resolver y la resolución de ese problema. Yo lo voy a resolver siempre a través de la perspectiva de la fe. Yo entiendo todo lo que tú dices, Villa. Sí. Y tú sabes que a mí me encanta, me fascina el cine y trabajo y quiero también hacer cine. Sí. Pero tú sabes que tenemos una audiencia que se hace muchas preguntas, se formula muchas preguntas. Sí. Así que yo sé que usted está gozándose aquí. Tenemos un invitado que es un cristiano de película. Así que comente, comparta este contenido. Dale a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando haya otros contenidos como este. es un anuncio de por medio. Claro Sí. que sí. Que no dice omitir. Pero Villa, yo quiero formular otra pregunta. Antes de que tú me ¿Tú hagas la quieres pregunta, robarme la pregunta hace rato? porque ahí, No, adelante. porque ahí está la parte que no quisiera dejar. ¿Qué yo me hago con la gente que no acepta estas cosas? No hago nada. Te voy a explicar por qué. Y tú dices como Roberto Salcedo, una persona que hace cine aquí en República Dominicana. Aquí lo conocen mucho. Sí, claro. Y él en una entrevista decía que si el cine de él era malo, si usted entendía que no servía, que no lo fuera a ver, que usted no estaba obligado a verlo. Pero yo creo que no fue una respuesta sabia, Sí, no, porque claro, usted claro. hace el cine malo, Sí. para que lo vaya a ver el que quiera ver cine malo, como que no tiene un concepto de principio de lo que está haciendo. Sí, Y de altura tampoco. Yo tanto no No. miro. Desde mi punto de vista personal. En Como este que no hay caso, altura, Y ¿verdad? yo veo mucho cine y yo sé que realmente no es que es mala, porque eso depende de la percepción de cada quien, pero no es buen cine el que la hace. en el caso de la iglesia, ¿verdad? En el caso de la iglesia, hay que entender que no todo el mundo tiene la misión que se le ha dado a otro. Me voy a explicar con esto. O sea, yo creo que cada iglesia, la razón por la que existen tantas iglesias en el mundo, iglesia cristiana, es porque cada iglesia tiene su cristiano en particular. Y es una estrategia de Dios para salvar a más gente.
¿O para qué? En el caso, ¿verdad?, de lo que de salvo siempre salvo, o para que los que son salvos por Lo predestinado. o para que los predestinados lleguen a una de ellas, en cualquiera de los casos, o para Dios salvar más gente, o para que los predestinados lleguen a su iglesia. Y entonces, como yo veo a la iglesia de esa manera, a mí no me preocupa que una iglesia, que un líder determinado no acepte una fórmula, una herramienta, repito, una herramienta como la que yo uso para predicar el evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque él no ha sido llamado a eso. El que está capacitado y con la mentalidad preparada para eso, soy yo. Ahora, yo sé que en el camino, los que han sido llamados para trabajar con esas herramientas se van a identificar y van a arrollar con eso. Mi inquietud que yo tengo, ¿usted entiende de que se debe de incorporar en las iglesias, por ejemplo, en el culto regular, los domingos, por lo menos una pequeña obra teatral, por lo menos de 15 minutos, que le digan a usted, mire, usted es encargado, tome varios jóvenes y que en 15 minutos se cuenten una historia de un alcohólico que vaya con una cerveza en la mano, haga lo que sea, etcétera, y luego se encuentra Jesús? Te voy a dar un panorama bíblico y después te voy a dar una opinión personal. Amén. Posiblemente algunos de los pastores que están... Feliberto está pentecostal hoy aquí, hasta Mendy. Oye, posiblemente algunos de los pastores que estén escuchando, es quizás... que me afecta porque yo lo voy a decir porque... Se identifica sí. usted con el invitado. Oye, posiblemente algunos de los líderes que estén escuchándome, viéndonos ahora mismo, quizás digan, y hasta se lo encuentren extraño, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha demostrado que es fiestero, que le gusta el show y le gusta el espectáculo. Fíjate, yo amo mucho a pastores, no voy a mencionar sus nombres, pero que los escucho, sobre todo esos que son apologetas, que se especializan en la apologética, pero pierden de vista otras cosas. Porque eso pasa con lo que nos enfocamos en algo. Nos enfocamos en algo y perdemos de vista otra cosa. Se nos olvida la integralidad de las cosas. Y una de las que yo he analizado dentro de mi foco es precisamente a ese Dios que le dice a su pueblo, en tal fecha celébrame este party, en tal fecha celébrame este party, y en muchos de los casos le dice cómo lo quiere. Hay un caso en que le dice, ame ese party solemne, y en otro le dice, ame lo escandaloso. Entonces, ese Dios, cuando tú miras desde allá, sobre todo si te metes en Levítico, en Número, cuando tú te metes ahí y en Deuteronomio, tú dices, oye, pero la verdad es que, y de alguna manera u otra, tú tienes la solemnidad y tienes el espectáculo, tiene ambas cosas. Cuando Dios describe el tipo de escenario, de plataforma en el que quiere que se le adore, Él es muy específico. Y tú ves los elementos artísticos, teatrales y espectaculares dentro de eso, así como también los elementos sobrios, solemnes. O sea, tú los ves todos integrados ahí. Es un asunto de hacer una simple lectura. Para eso no hay que ser ni teólogo, ni ser un gran gramatólogo, ni ser un gran lingüista, porque queda de una manera clara y llana. Ahí tú vas a ver. Por eso desde allá, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el Apocalipsis está él sonando trompeta, ¿Cómo es que se supone que va a ser su venida? Trompeta del cielo, party, o sea, es un party, son fiestas, y nosotros tenemos que estar claros en eso. En ese sentido, el mundo al que se le llama, ¿verdad?, secular o inconverso, que no me gusta usar mucho esos términos. No, pues nosotros somos del mundo también. No me gusta mucho usarlo, pero para que la gente, ¿verdad?, me entienda, el secular le dio nombre a un party, a una celebración, le puso espectáculo o le puso show, y como esa gente le pusieron eso, nosotros lo despreciamos, y lo despreciamos simplemente por el marco referencial del nombre, no por lo que en sí eso significa. Estoy de acuerdo. Una cosa es estar en un party, en una orgía, pero otra cosa es estar en un party en el que tú estás celebrando el nombre de Dios. O sea, son definitivamente cosas diferentes, pero al final, en el marco conceptual, es lo mismo, espectáculo o celebración, no tiene nada diferente. Tú sabes que Villa, yo tengo un enfoque sobre el cine, la música, la pintura y todas esas manifestaciones artísticas, más allá del punto de vista que algunas personas quizás tienen, porque la Biblia
enfoca el arte Claro. en diferentes manifestaciones. Claro. Tú hablabas de que a Dios le gustaba las fiestas y eso. Sí. Le gustan pero las celebraciones. Donde se toca música es arte. Claro. Donde se pinta, donde se hacen esculturas, es Es arte. arte. Y- Incluso donde se construye. Sí, porque claro, hay que hacer un es diseño arquitectura ahí. y eso es Sí, parte del arte. sí. Y cuando Dios, por ejemplo, toma a Besael y a Oliat, me llama mucho la atención para las cosas del tabernáculo, que dice que lo llenó de espíritu de sabiduría en ciencia Claro. y en todo arte, Claro. para hacer escultura, para hacer imágenes y una serie de cosas que se iban a hacer en el tabernáculo. Sí. Que en el tabernáculo se hicieron imágenes de ángeles, querubines y Claro, eso. claro. Una serie de cosas talladas en oro, incluso algunas. Sí. Y eso es Sí, y la que no estaba tallada artesanía. en oro, estaba revestida en oro. Sí, exacto. Y O todo en eso plata, tiene que ver con arte. Mi primera profesión es pintura, es arte plástico. Y eso era lo que yo hacía antes de hacer otras cosas en el arte. A mí me gustaba mucho el arte plástico, pintaba y participé incluso en Sí. exposiciones. Luego lo dejé por cosas de la vida. Incursioné en teatro, incluso yo llegué a hacer dramas en la primera congregación pentecostal donde yo pertenecía. Y dramas tan poderosos donde personas fueron ministradas en el drama, que yo no lo he visto administrar personas así. Mira, a no, veces en una predicación. Mira, no me dejaste terminar, ¿oíste? Sí. Que te iba a hablar de No, varios, no. de varios aspectos, de varios teatros No, que tú hay. lo- que Déjeme hay- que él se me desahogue, porque de no varios te vi- teatros pero- que, por ejemplo, en el libro de Oseas, Dios le dice a Oseas, tipo, hay una tipa allí. O sea, cuando tú miras eso desde el punto de vista de las artes escénicas, tú vas a ver un drama. Un drama, tú vas a ver una obra teatral dentro de la categoría trágica, dentro de la la Sí, tragedia. pero también pasa algo, Villa, que la Biblia, en todo su contexto, es un material también artístico. Claro. Pero la gente no lo ve así, porque Claro. la gente desconoce algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia tiene relatos históricos, pero la Biblia también tiene novelas. Claro. Como el Tiene caso de Ruth. poesía. Claro, Tiene- tiene parábolas, tiene tiene alegorías, Tiene poemas. tiene Tiene sí. canciones, hay himnos en la Biblia, Claro, en los salmos. Entonces, cuando tú te encuentras con esas características literarias y tú la conoces y entiendes lo que es la literatura, te vas a dar cuenta que nuestro Dios es un artista. Como dice una canción por ahí. El artista. Y no solamente El gran es que artista. es el gran artista, sino que es un artista perfecto. O sea, Claro. sus obras de arte son Claro. perfectas, incluyendo nosotros que somos parte de su obra artística. Porque nosotros somos una creación. Y el arte tiene que ver mucho con crear. Entonces, desde el punto de vista del arte, yo veo todo esto muy bien. Ahora, hay un asunto con el cine, donde quizás algunos cristianos o algunos creyentes quizás no estén de acuerdo con nosotros en algunos aspectos, o contigo, o con las personas que hacen cine. Sí. ¿Por qué? Porque en el cine se da mucho lo que es el fariseísmo, que la palabra lo que significa es actuación. Actuar o llevar al drama o a la pantalla algo que no es real. Claro. Entonces, o sea, es una composición que se hace, pero entran detalles también que mucha gente no lo acepta. Por ejemplo, voy a ilustrar algo. Yo veía en estos días una obra que tiene Héctor, se llamaba Héctor el Father, no me acuerdo el apellido de él. Héctor Delgado. Héctor Delgado, se llama El Payaso, creo que, o soy un payaso. Y vi una crítica que alguien le hacía, diciendo que cómo es posible que para hablar de algo de Dios, hay que tener mujeres con ciertas ropas, o que tiene que haber un borracho, tiene que haber tal cosa. O sea, estoy exponiendo lo que decía el crítico Ok. de la obra. Entonces, hay personas que no están de acuerdo con esa parte, que se haga una obra de cine con contenido cristiano, pero que entonces dentro de ella aparezca un asesino, aparezca un homosexual, Una mujer en bikini. una mujer en Que la bikini, rescatan de la una serie de prostitución. cosas. Entonces, ¿cómo tú manejarías eso, tú como cineasta, y cómo tú lo manejas, y qué tú piensas de eso? No, yo lo voy a manejar igualito que lo manejaba Jesús. Jesucristo decía, el sembrador salió a sembrar. ¿A dónde está ese sembrador? Echó semillas en los espinos, echó en buena tierra, ¿a dónde está ese Señor? En la mente. En la parábola del hijo pródigo,
¿A dónde está ese tipo? La parábola de la oveja perdida. O sea, cuando tú miras cada una de las parábolas en donde el Señor está contando unas historias que no necesariamente son ciertas para dejar el mensaje de una manera clara y evidente. Bueno, eso es lo que nosotros también hacemos. Ahora, te repito, que un determinado grupo de creyentes, una iglesia, un líder, algún hermano normal, no entienda esas fórmulas, entonces si no entiende, lo correcto es que no se involucre en ella. O sea, lo correcto es que no la haga y que incluso no está mal que las critique. ¿Tú sabes por qué? Porque no lo entiende. Entonces, cuando esa persona no entiende eso, ni su cabeza, sus procesos mentales no lo asumen, lo que yo no entro es en una discusión con ellos, porque ya yo entiendo que no lo entienden. Entonces, desde mi muy temprana edad, entendí, desde que empecé a hacer cosas en la iglesia, hago coreografía, hago actuación, bailo, salto, brinco, pataleo, hago de todo eso. Pero porque yo entiendo y sé lo que estoy haciendo. Y sé que con eso no estoy ofendiendo a Dios, porque lo que yo estoy haciendo hacia donde lleva es a la colocación de un mensaje. No es que yo salgo por ahí a bailar una canción de Roche RD, una canción de Toquilla, es más, ni siquiera una canción de Ricardo Montaner, porque todo lo que yo bailo tiene que tener 4 características. 1, glorificar a Dios. 2, inspirar a la iglesia. 3, edificar a la iglesia. 4, ganarme al perdido. Entonces, una iglesia que no entra dentro de esa fórmula no tiene por qué invitarme, ni siquiera hacerlo. O sea, ni siquiera hacerlos ellos. Ahora, las iglesias que sí, que lo han entendido y que, por lo general, la iglesia que lo ha entendido lo hace. Y su templo tiene de todo. Pero el que no. Y por ejemplo, te voy a mencionar nombres. 2 pastores que yo admiro muchísimo. Braulio Portes, que es mi pastor, y su esposa. Pero por otro lado está Miguel Núñez, otro pastor que yo admiro muchísimo. Pero en el mundo cristiano de Miguel Núñez, esas cosas para él son... Fíjate que a pesar del nivel de conocimiento que tiene él, que es una máquina, y yo lo admiro muchísimo. Usted me agarró la idea. Sin embargo, esas cosas para él no tienen sentido. ¿Tú crees que Miguel Núñez no entiende el cine? No, yo no estoy diciendo que... no estoy diciendo que no entiende el cine. Te formulé una pregunta. No estoy diciendo yo que te no... formulé que sí. si tú No crees que eso... Fíjate, si tú crees que él no entiende no estoy diciendo que no entiende el cine. No entiende lo que se hace a través del cine, porque para Miguel Núñez, Dios es autosuficiente y se vale de sí mismo para poder colocar y atraer a los salvados. Pero yo creo eso mismo. Entonces, está bien, pero por eso él dice que ese atractivo, y a mí me gusta el ese cine. atractivo no hace falta. Pero cuando Dios nos salvó, a los que nos salvó, lo hizo de diferentes maneras, tú ves. Y yo estoy dentro de la lógica de Dios para poder atraer a esas personas que Él salvó de la manera en que Él me asignó el trabajo. De lo contrario, no me hubiese dado la capacidad, no solo la capacidad, la habilidad, la disposición y el don para hacerlo. Esa parte es la que no se entiende. Pero lo que pasa es que posiblemente lo que se entiende es que uno a la iglesia va a ser edificado con la palabra, a recibir una doctrina y fundamento sólido, por ejemplo, y luego, ya si usted, por ejemplo, es cristiano, usted puede hacer cine, poniendo una suposición, porque claro, yo entiendo el pensamiento de ellos, sí, porque es la doctrina que yo más como me alineo. Okay. Por ejemplo, no será, por ejemplo, eso, que es que a la iglesia se debería ir más como a recibir fundamento y ya luego si el cristiano, por ejemplo, trabaja en el cine, bueno, pues puede hacer un cine cristiano o un cine con basado en los lineamientos del cristianismo, pero no presentarlo en la iglesia, porque a la iglesia a lo que se va es a buscar fundamento y a recibir doctrina. O sea, ¿cómo hay una línea intermedia para que ellos entiendan? Ok, déjame diferenciar una cosa de la otra. Iglesia somos todos los creyentes, amén, en donde quiera que nos encontremos. 1. 2, el templo
son 4 paredes. Que en algún momento el templo tenía tenía cierto manejo para una determinada época, hasta que el templo llegó a ser el cuerpo del ser humano y la colectividad que se reúne alrededor de Jesucristo. Entonces, en donde quiera que hay 2 personas reunidas en el nombre del Señor, ya eso es hay que considerarlo, hay que declararlo como una iglesia. Entonces, si yo lo puedo hacer frente a ti, que eres un creyente igualito que yo y somos iglesia, ¿por qué no lo puedo hacer ahí? Es la pregunta. No hay ninguna evidencia bíblica que lo impida. Ahora, ¿cuáles son las cosas que le impiden? Los dogmas. Que no, con esto no estoy en contra de los dogmas. O sea, yo estoy a favor de los dogmas. Y voy a aclarar esto. Cada congregación, ¿verdad? Cada líder de una congregación tiene una serie de fórmulas y de dogmas a través de la cual maneja su iglesia. Los dogmas son el resultado de que yo enseño de las doctrinas innegociables. Entonces, eso que yo enseño de las doctrinas innegociables me llevan a establecer reglas y puntos de vista y enfoque. Ese enfoque, ese dogma, me impide mirar eso de esa manera. Perfecto, ese lugar yo lo voy a respetar. Y voy a decir, tú tienes razón. O sea, ahí en la tuya yo no lo voy a hacer, porque de la manera en que tú has dogmatizado la iglesia, y yo estoy de acuerdo con los dogmas, esa congregación no lo admite. Excelente. Lo que yo hago es criticar al que lo hace. ¿Por qué? Porque no hay un parámetro bíblico que me lo justifique. Claro. No lo hay. Por ejemplo, y no habrá, en el caso de... Te cuento, ¿a dónde se reunían los primeros cristianos? En el aposento alto. ¿Y después? ¿Cuando fueron dispersados? No, ya, donde sea. En un río, casa por casa. En un río, casa por casa, en las alcaldías. Sí, donde quiera. En las alcaldías, y ahí eran iglesias. Entonces, claro, donde quiera que ellos son iglesias, llevaban su liturgia y sus fórmulas y todo ese tipo de cosas. Pero acorde con sus tiempos y sus momentos. Ellos no usaban esto que nosotros estamos usando. Estos micrófonos, ¿por qué? Ahora yo voy a decir que el micrófono yo no lo necesito para dar la palabra. Es verdad, no lo necesito, pero sin embargo, con él puedo llegar a más gente. Eso pasa. Pero tú sabes, perdón, eso pasa con cualquier manifestación artística. Yo hago una película, yo estoy en mi casa durmiendo, y hay miles de personas viendo esa película que yo tengo en un canal de YouTube X. Está llegando o no el mensaje. Y yo estoy en mi casa. O sea, el problema no está en el lugar. La mujer samaritana que estaba peleando por el lugar, el Señor Jesucristo la puso donde es. El Señor Jesucristo le dijo, no. No se trata del lugar. Es que donde tú estés, tienes que hacerlo de manera sincera, de manera honesta. ¿No será, por ejemplo, en el caso de algunos cristianos, vamos a decir así? O vamos a suponer, le voy a hablar en el caso mío. ¿No será que muchas veces también nosotros tratamos a lo que hace el cine, en el caso de usted y teatro, como de una forma un poquito hipócrita? Porque a veces nosotros vemos series como El Juego de Calamar, lo vemos enterito, que eso no tiene nada que ver con Dios. Sí. Vemos la serie, yo nunca la he visto, pero vemos la serie de Pablo Escobar, que es algo de ustedes saben lo que trata de los sapos. Y todo eso. Pero sin embargo, entonces, nosotros no apoyar al que está haciendo eso, porque entendemos que eso no es de Dios, porque eso es lo único que hace, que entretiene y como que no tiene fundamento. No habrá como una pequeña hipocresía. Yo no sé si llamarle hipocresía, pero sí le prefiero llamarle marco de referencia, porque te repito, hay gente que no lo entiende y no necesariamente está siendo hipócrita, tú ves. Es que en su grado de comprensión eso no llega. Pero es muy diplomático. No, amado, hay cosas que yo no las he entendido. No se deja morder ni matar. Pero es muy diplomático. No, es un marco de referencia. Yo quiero aportar algo a la conversación. Porque ahorita, hace un momento, cuando tú hablabas del templo y que somos el templo y eso,
y de que los primeros cristianos pues celebraban donde quiera el culto y se reunían y todo eso. Hay algo también que... Cuando no habían sido dispersados, tú los veías incluso en las mismas sinagogas. Sí, y en cuevas. Pero, y al templo iban todos los días. Después que... hay algo que influye en el arte. Estamos hablando con el tema de cristiano de película. Sí. Aquí tenemos un cristiano que es de película. De película, hermano. Yo sé que usted se está gozando. Y hay otros cristianos por ahí que son de película, tal vez no de la forma de nuestro hermano, pero que hacen película también, aunque no vayan al cine. Aunque no vayan al cine. Pero ese no es el tema porque no quiero que se caliente el asunto demasiado en este momento. Pero sí, lo que iba a decir, o lo que quiero decir, es que sabe que hay mucha influencia en la cultura también de los romanos, de los griegos. Y los primeros anfiteatros, yo entiendo que los griegos influyeron mucho en esto. Y luego los romanos pues también adoptaron de los griegos ciertas culturas artísticas, porque el arte viene de esa línea griega principalmente, que tenían tan alta sabiduría. Y muchos cristianos fueron asesinados en espectáculos y shows realizados en un llamado Coliseo Romano, por poner un ejemplo. Claro. Y era como show que lo hacían, y soltaban los animales a comérselo y todo eso. Entonces, hay cosas a veces también que a nivel del paganismo se introducen en muchos lugares, y eso pasó también con la iglesia en los primeros siglos, después del 313 del Edicto de Milán, que empezó a entrar el paganismo, que de ahí es que, por ejemplo, a Juliano le dicen el apóstata, porque de ser cristiano, después de la muerte de Constantino, pues se convirtió al paganismo, y entonces más adelante vemos que la iglesia en su desarrollo fue introduciendo una serie de fiestas y celebraciones, incluyendo la del sol y otras que no la tenemos que mencionar, que mucha gente conoce, pues paganas. Y eso creó una fricción en la iglesia y divisiones de pensamientos ideológicos, por la razón de que había celebraciones que se hacían que no eran bíblicas, vamos a decirlo así, pero eran entretenimiento, pero que muchos razonaban y entendían que la iglesia no tenía compatibilidad con eso. ¿Qué tú me puedes decir desde ese punto de vista histórico? Igual sigue siendo marco de referencia. O sea, y quiero que me entiendan cuando hablo de marco de referencia. Voy a poner un ejemplo para ir al punto. ¿A dónde nació la bachata? Aquí. En el burdel. Entonces, los primeros días la bachata era música de burdel, de cabaret. Sí. Entonces, cuando tú escuchas la música, la bachata, que es cosa de cabaret, y tú escuchas una alabanza al Señor en la bachata, sabiendo que tú le escuchaste en el cabaret, tú dices, concho, wow, tú te atolondras. ¿Por qué? Porque tú crees que esa música bachata es del que la tocó por primera vez. No, esa música es de quien le dio el don. O sea, la música no tiene la culpa de que alguien la use para motivar a la borrachera y a la prostitución. La música es un elemento neutral en la vida. No tiene la culpa. A quien Dios sí le inculpa de pecado o exculpa es al ser humano. Entonces, un bachatero transformado por el Señor Jesucristo, lo que va a hacer con su bachata es cambiar el contenido, pero el recipiente sigue siendo igual, porque el recipiente no es culpable. Dios no le dice a la bachata, arrepiéntete. ¿O acaso los coliseos romanos son los responsables de matar a los cristianos? No solamente. Entonces tú no puedes usar el coliseo como un antro de pecado cuando es el ser humano el que convierte eso en antro. Entonces lo que yo tengo que limpiar eso, lavarlo bien. Por ejemplo, en el caso de la que tocaba merengue, de la canción que dice ¿por qué te fuiste, dulce amor? Que luego fue que Cristo es mi dulce amor. O sea, se podía hacer ese cambio. ¿Es la que canta típico? Sí, ella lo cambió y como que Cristo es mi dulce amor. O sea, está bien el cambio, no hay problema. Eso opino de manera personal, no dentro del marco. Si las estructuras legales se lo permiten, sí. O sea, cuando hablo de estructuras legales, que el que hace una obra es dueño de su obra. Claro, claro. Entonces, si pidió permiso y el dueño le dijo, sí, pero, le dio la autorización. Pero en la parte espiritual, Villa, ¿tú crees que está bien que yo tome un reggaetón?
yo voy ahí a lo profundo ahora. Sí, sí. Claro, porque vamos a reciar. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. No, a ti. porque, ¡Arrecia! porque pasa lo siguiente. Yo te voy a hacer la pregunta a ti. Pasa lo siguiente. Hay una música que todos sabemos que se realiza con un objetivo. Por ejemplo, yo tuve amigos que conocí que eran metal, música satánica, hacían pactos en esos conciertos, tocaban una música con cierta característica, con un cierto objetivo, porque la música ministra doblemente y la gente a veces no lo entiende. Por eso la idolatría. Triple. Por eso la idolatría hacia los artistas, y por eso la vibración que usted siente cuando escucha un reggaetón, que usted quiere bailar aunque sea cristiano. Claro. Porque hay cristianos hipócritas, pero hay mucha gente que escucha música y siente como que quiere movérsele algo, porque eso es lo que causa las ondas que esa música emite, además del mensaje. Ajá. Hay un asunto científico que no es solamente el instrumento ni solamente la voz, sino que genera una energía y genera esas ondas que incluso pueden influir en nuestro cerebro y en nuestra mente. Así es. Y se graban. Así es. Y la gente a veces no entiende por qué de repente sale cantando una canción que ni siquiera la tenía en la mente. Entonces, hay una música, por ejemplo, como un reggaetón, y de repente queremos tener estrategia para ganar jóvenes para la iglesia. Pero de repente el reggaetón lo que da es para que yo baile de una manera que quizás no sea muy decorosa. ¿Qué tú me dices en cuanto a eso? ¿Se puede entonces todo tipo de música y todo tipo de arte traspolar, aun cuando ya se hizo con un propósito diferente a lo que uno tiene como creyente o cristiano? Ok. Digamos que eso esté mal. Vamos a poner un supuesto, porque yo no lo miro así, pero por eso vamos a poner un supuesto. Digamos que eso esté mal. Te voy a poner la tarea de revisar cada himno del himnario de gloria, de cada himnario. Te voy a poner a revisar su historia, la historia de cada canción. De ahí. Podemos empezar por Castillo Fuerte, por ejemplo. Darle una pincelada a la audiencia de Castillo Fuerte, por lo menos. O sea, canciones de burdeles. Canciones de burdeles. Tomada con su patrón rítmico y su círculo armónico completito para colocarle la letra. Que el himnario de gloria para colocarle la letra. Es un material artístico. Sí, claro. No bíblico. Ahí está el detalle. Entonces tú tienes, si está mal aquí, estuvo mal allá también. Y eso lo cantan las iglesias bautistas, los templos bíblicos, las iglesias pentecostales. No, todas las iglesias tienen su himnario. Si estuvo mal, te estoy diciendo, para mí no tiene problema. Pero si estuvo mal allá, aquí estuvo mal allá también. Porque el marco de referencia sigue siendo yo acepto esa más fácil porque hacen 300 años. Porque no está tan cerca del de ahora. Entonces vamos a estar claros. Voy a repetir lo que dijo ahorita, la fórmula. Ninguna herramienta, ningún instrumento tiene la culpa de que lo utilicen para depravación, para perversión y para pecado. La culpa está en el ser humano. Y el ser humano que utiliza cualquier herramienta artística para pervertir y corromper, tiene que arrepentirse. Pero una vez que esa persona se arrepiente, estoy seguro que nadie tiene que decirle nada, va a cambiar sus contenidos. Va a cambiar su contenido porque de eso se trata. Entonces, claro, como este está muy cerquita, este marco de referencia, el reggaetón, cada vez que yo lo escuche me va a golpear y me va a hacer pensar en la carne. Me va a hacer pensar en eso. Ahora, vamos de nuevo a la parte que le genera la música rítmica al cuerpo, que te pone a moverte. Que muchos pastores le salen corriendo a eso porque creen que mover el cuerpo está mal. No entienden que hasta mover el cuerpo tú lo puedes hacer para gloria de Dios o para corrupción. Cualquiera de los casos. Cualquiera de los casos lo puede hacer. Entonces, resulta que cuando tú analizas la música como tal, aunque lo que estamos es realmente hablando de cine, pero cuando tú analizas la música hecha con la naturaleza, sí, con todos los elementos de la naturaleza. Nos fuimos mucho a la música, eso va a ser otro programa, cristianos de la música. Sí. Pero Villa, ya estamos concluyendo casi el espacio. Y yo quiero pues también que nos
nos sintamos un chin relajados, porque a veces se pone tenso con ciertas preguntas el ambiente. No, a mí no me... Pero sí, yo creo que sí, porque hay preguntas que yo sé que la gente allá le están asumiendo y están analizando a nivel bíblico. Tú sabes que esto es un programa que nosotros vamos mucho a la luz de la Biblia. Claro. A la luz de la Biblia, dame 3 personajes bíblicos o 3 historias, brevemente, pasajes, que tú entiendas que den una buena película de ciencia ficción o de ficción. Bueno, de ciencia ficción. 3, nada más. Una de ciencia ficción, Ezequiel 1. Ezequiel 1 sobre, ¿qué? La visión de Ezequiel. Los huesos secos. No, la visión de cuando él vio este fenómeno con cabeza de león, cabeza de águila, cabeza humana, cabeza de buey. Eso te da a ti idea de una película terrible. No, eso le dio idea a todo lo que hacen ciencia ficción. Porque ellos no lo dicen, pero muchos. Número 2. Muchos se fueron por ahí. Número 2. Juan 1. Te digo con el 1. En el principio era el verbo. ¿Cómo tú puedes representar? ¿Cómo tú visualizas una película? ¿Cómo tú puedes de Juan 1? Porque yo iba a pensar en los ángeles que llegaron a Sodoma, que alargaron la mano. Y lo pongo con el fantástico de goma. Sí, claro. Y yo iba a pensar en los 3 jóvenes que estaban con Daniel y el que echaron en el fuego con el de fuego. Te iba a dar más. Y yo lo armo así. Isaías 6. Ajá. Por ejemplo, los otros. Sí. Isaías 6. Este hombre tiene una visión. Tú estás en visión. No, pero de eso se trata. Tú hablaste de... Juan Apocalipsis. Bueno, en Apocalipsis. Juan 1. No, en Apocalipsis. Y Ezequiel. Apocalipsis completo. O sea, Apocalipsis completo. Si nosotros tuviéramos... Oye, y te voy a decir algo más. Que de este no me gusta hablar porque yo estoy haciendo un guión de este. Pero voy a decir un poquito. Más de una pincelada. La resurrección. Los 3 días de Jesús en... Ok, entre su muerte y resurrección. Sí, ahí. Perfecto. Ahí. ¿Dónde está? Ahí. Sí, todo lo que está pasando ahí te da una... poner efectos especiales de toda la fórmula. Ahí Villa acaba de dar un panorama de cine mirándolo desde el punto de vista bíblico. Ahora, 3 películas a nivel de Hollywood que tú le recomiendas a los cristianos que nos están viendo. 3... Es difícil. Es difícil porque yo tengo una, Mel Gibson, La Crucifixión, me encanta. No, La Pasión. La Pasión. No es de Hollywood, fue independiente, pero... No, finalmente... Pero a nivel de calidad... No, Hollywood tuvo que asumirla. Sí. Hollywood no quería patrocinar. Dame dos más. Bueno, ahí está la de los hermanos Kendrick, que están en Hollywood. ¿Cuál es esa? Tristar Pictures fue que hizo Poder de la Oración. Bien. Eso fue Tristar Pictures. Dame otra. Inquebrantable también la hizo Hollywood. Perfecto. Y esas están en Hollywood. Y ya están metidas también en esas redes que presentan películas, para no decir nombre. Ya están también ahí. O sea, hay. Ahora, películas hechas por la gente de Hollywood que no estén salpicadas de pecados ideológicos. Sí, porque es un tema ya. Eso es un tema que hay que mirarlo. Bueno. Tal vez la versión que hicieron ahora de Super Mario Bros. Es interesante porque por fin en esta época hicieron unos cómics. Sano. Digamos que sin esos elementos. Sin el elemento aquel. Porque en la película aparece el arcoíris, pero el arcoíris siempre ha estado dentro del mundo. Esa es su autopista. Yo de manera personal me siento satisfecho con la participación de nuestro invitado, nuestro hermano Villanueva. Qué cátedra de cine, de música, de arte para mí. Siempre es un placer conversar con él. Aparte de ya que somos amigos, nos conocemos hace un gran tiempo. Pues para mí es un gran placer tenerlo aquí en este programa. Yo espero que usted se haya disfrutado de principio a fin este contenido cristiano de película, Feliberto. De película. Feliberto aquí se ha estado gozando, terminó con Mario Bros y de una vez puso la sonrisa. Sí, a él le gustan. Él viene siendo como Luigi, el hermanito de Mario. Claro. Pero a él le gustan no, él se parece a Mario Bros. Y mira que yo esos videojuegos. Tengo rato pensando cuando hablaron del tema entre su muerte y resurrección. O sea, ¿qué se había hecho la muerte cuando Cristo bajó allá? No, déjalo ahí. Al frente a frente. Ahí. Ya nosotros tocamos un tema. Estamos escribiendo con eso. Pero de verdad que sí. Un guión de eso. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Si este contenido le parece interesante, compártalo también. Sepa que vamos a tener invitados siempre con temas interesantes, variados. Este es un programa abierto a la filosofía, a la ciencia, a la teología, pero sobre todo con un propósito y un principio de edificación. Las personas que
participamos en este programa, queremos que usted sea edificado, que usted pueda estudiar, escudriñar la palabra, que pueda sacar sus conclusiones también de algunos temas que usted entienda que necesite sacar conclusiones. Esto es un tema que hay que estudiarlo y que usted tiene que también sopesarlo, porque cuando se habla del arte, la gente lo disocia de lo que es el Evangelio, y el arte está dentro de la Biblia en todo su contexto. Nuestro más grande artista es nuestro Dios, que nos creó con un plan perfecto, con un diseño perfecto. La Biblia dice que Él es el gran arquitecto de todo. Así que muchas bendiciones para usted, que ha durado todo este tiempo con nosotros. Recuerde que este programa sale de lunes a sábado a las 10 de la noche por esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros ha sido un gran placer haber compartido con ustedes, así que Dios le bendiga y recuerde que el día empieza con excelencia y termina con excelencia. Con excelencia. Yeah.